Hermano, busque por favor en su Biblia. Vamos a buscar Lucas capítulo 6. Comenzando con el versículo 46, vamos a ver un pasaje que se titula Los dos cimientos. Este pasaje comienza con una de las palabras más directas que Jesucristo jamás le dijo a sus discípulos. Y desafortunadamente hoy yo les tengo que leer y transmitir estas palabras de Jesucristo, que son honestas y despiadadas. Porque dice así este pasaje: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Este es nuestro pasaje, hermanos. Mire, quiero comenzar dándole una ilustración de lo que habla este mensaje. No sé si ustedes conozcan a nuestro hermano Ike. Lo queremos mucho, es un hermano de Corea que nos dio un curso aquí a comienzos de año. Es un hermano que ha sido una bendición para los pastores y algunos de los hermanos. Bueno, él es el hermano Ike, pero quiero hablarles más bien del huracán Ike. El huracán Ike es una tormenta que en el 2008 llegó a tener vientos de 240 kilómetros por hora, y en toda el área de Texas y otros estados en los que afectó y donde aterrizó en tierra firme, provocó 195 muertes y muchos más heridos, y trajo una contabilización de daños que sobrepasan los 37.500 millones de dólares. Se imaginarán cuántas casas fueron destruidas por este huracán de tal magnitud. Bueno, les voy a mostrar una foto muy interesante de una casa que resistió el paso violento del huracán Ike. Y es una foto inexplicable. Inexplicable porque esa casa no le pasó nada después de que pasaron vientos de 240 kilómetros por hora y una gran cantidad de lluvia. Eso es de lo que nos está hablando este pasaje. Una casa que resistió una tempestad, una casa que resistió una inundación. Y vamos a volver ahorita a esta casa que está en Galveston y pertenece a un matrimonio, la familia Adams. Ahorita vamos a seguir hablando de esta familia Adams y de su casa. Pero voy a volver al pasaje que leímos. Miren, la palabra de Dios, cuando nos subimos aquí para predicarla, tenemos que hacer tres cosas. Tenemos que exponer el pasaje, número 1. Número 2, tenemos que explicar lo que quiere decir el pasaje. Y número 3, tenemos que encontrar la aplicación de ese pasaje a nuestra vida. Eso es la predicación de la palabra de Dios. Tengo la fortuna de que este pasaje que acabo de leer se explica casi a sí mismo. Se explica muy fácilmente si tratamos de ver lo que resalté en rojo. Pero ustedes lo pueden ver que lo que yo resalté son 3 frases muy importantes que explican este pasaje. Dicen: no hacéis lo que yo digo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. No hacéis lo que yo digo. Y en el 47 dice: y oye mis palabras y las hace. Es la segunda frase importante. Y la tercera, en el 49, el que oyó y no hizo. Lo que nos explican estos 3
frases que resalté es que este pasaje habla acerca de escuchar la palabra de Jesucristo y obedecerla. Es un pasaje acerca de la obediencia. Es muy importante que entendamos esto porque es la explicación. Este pasaje que acabo de leer es acerca de mi obediencia a las palabras de Jesucristo. Es fácil desviarnos por otros temas porque hay otros temas que toca este mensaje, pero lo más importante es que habla acerca de escuchar la palabra de Cristo y hacerla. Escuchar las palabras de nuestro Maestro y obedecerlas. Y el Señor dice esta frase tan fuerte: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y me la dice a mí esta mañana y te la dice a ti esta tarde. ¿Por qué les llamas Señor, Señor? Y en los cantos le llamamos muchas veces Señor. ¿Por qué le cantamos Señor, Señor y no hacemos lo que Él dice? Son las palabras que Él nos está transmitiendo. Jesús, cuando dio este mensaje a sus discípulos, llevaba ya 15 meses en su ministerio, ya tenía muchos seguidores. Versículos más arriba en este mismo capítulo nos dice que había seleccionado ya a aquellos 12 alumnos, aquellos 12 discípulos, a quienes llamaría apóstoles y a quienes comisionaría para llevar el mensaje del Evangelio a toda la tierra. Dice el versículo 17 de este mismo pasaje: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Es decir, que venía gente hasta del Líbano, de lo que es ahora la nación de Líbano, a escuchar a Jesucristo. El mensaje de Jesucristo ya había causado un gran impacto en la población. Sin embargo, eso no lo detiene Él para confrontar a sus discípulos con una gran verdad, con un gran reto. ¿Por qué me dicen que soy su Señor si no me hacen caso? La palabra que utilizan para llamarle Señor es kurios, que refleja autoridad, suprema autoridad, no solamente sobre un lugar, sino también sobre una situación o también sobre un grupo de personas. Y el Señor hace este reclamo: ¿por qué no hacemos lo que Él dice? ¿Pero a qué se refiere específicamente Jesús con que no hacemos lo que Él dice? Pues veamos el contenido rápidamente, lo que dice el mensaje que da en el capítulo 6, para entender qué es lo que está reclamando Jesús, que no le están obedeciendo sus discípulos. ¿O qué nos está reclamando Jesús hoy en día que no le estamos obedeciendo hoy si somos sus discípulos? En el versículo 28 dice en qué cosas no le estaban obedeciendo los discípulos. Dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Caray, yo pensé que les estaba reclamando cosas sencillas. Yo pensé que les estaba reclamando que no eran amables con sus hijos, con su familia. Yo pensé que les estaba reclamando que no eran, no sé, cosas sencillas, ¿verdad? Yo creo que esas cosas sencillas ya me ameritarían un regaño. Pero les está pidiendo cosas que nos resulta hoy en día casi imposible concebir eso. Porque uno de los mandatos más difíciles de obedecer del Señor es precisamente
de poner la otra mejilla. Es supremamente difícil obedecer este mandato. Es supremamente difícil prestar sin esperar a que te devuelvan, porque quisiéramos mejor alguna garantía, ¿no?, para que nos lo devuelvan. Pero el Señor está diciendo, me dicen Señor, Señor, y no me hacen caso por cosas que son tan difíciles de obedecer. ¿Por qué son difíciles de obedecer estas cosas? Porque son difíciles si las queremos obedecer a base de nuestra fuerza de voluntad, a base de nuestra motivación personal, a base de nuestra inteligencia, a base de nuestras habilidades. Es imposible obedecer eso. Tenemos que obedecerlas por fe. Tenemos que tener una obediencia en la que le decimos, Señor, sí creo que si pongo la otra mejilla va a resultar en mi beneficio. Estas cosas se tienen que creer por fe, pero los discípulos no lo habían descubierto todavía. Pensaban que la obediencia era una cuestión de voluntad, era una cuestión de mérito propio. Pero Él les está diciendo y nos está diciendo esta mañana, ¿por qué me cantas Señor, Señor si no me haces caso? Y es sobre estas mismas cosas. Son cosas difíciles. El Señor hace una pregunta personal, es lo primero que nos confronta este pasaje. Y el momento más importante de este mensaje es lo que tú pensaste cuando leí este versículo. ¿Por qué le llamas a Jesús Señor, Señor y no haces lo que Él te dice? Lo que respondas es lo importante de este mensaje, la reflexión que tú tengas al respecto. Quizá nosotros somos muy buenos prestando a aquellos de quienes esperamos recibir que nos paguen. Quizás somos muy buenos amando a los que nos aman. Quizás somos muy buenos haciendo bien a los que nos hacen bien. Y quizás nuestra vida cristiana está basada en eso. Pero el Señor quiere que nuestra vida cristiana esté basada en hacer bien a los que nos hacen mal, en prestar a aquellos que no tenemos esperanza que nos devuelvan y en amar a aquellos que no nos aman. Esa es la obediencia que el Señor nos está confrontando esta mañana. Y el Señor quiere guiar a la reflexión a sus discípulos, y para eso presenta una impactante ilustración. En el versículo 48 y 49, el Señor da una ilustración sobre dos constructores de casas, dos contratistas que construyen casas. Uno es un buen constructor de casas y el otro dice que es un mal constructor de casas. Es interesante recordar que el que está hablando de esta ilustración es un carpintero, pero en aquel tiempo la tarea de un carpintero era no únicamente dedicarse a trabajar la madera. Muchas veces los carpinteros se encargaban de construir una casa completa. Construían los postes y las columnas y las vigas de madera, y a veces ellos mismos se encargaban de la obra de piedra o la obra del recubrimiento del techo. Era común, entonces no es un tema al que Jesucristo estuviera ajeno. Él sabía de esto y está presentando este ejemplo de un buen constructor y de un mal constructor. Primero Jesús describe un buen constructor y dice en el versículo 48, dice que aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y es la ilustración del buen constructor. Dice, es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento, o sea el cimiento, sobre la roca. Ese dice que es un buen constructor. Alguien que sin importar el costo, sin importar la dureza del material, sin importar cuántos metros tuvo que cavar, cavó
ahondó y puso el cimiento de la casa sobre roca firme. Este buen constructor quizá va más allá de lo que dicen los estándares de construcción y tiene la meta de llegar a un lugar firme, a un lugar sólido, a un lugar donde hay certeza, un lugar donde hay certidumbre, un lugar seguro para edificar. Eso es lo que dice Jesús, que es un buen constructor. Y lo que quiere decir es que un buen constructor es un discípulo obediente, porque recuerdan, este pasaje tiene que ver con la obediencia. Un buen constructor es un discípulo obediente. Tal vez cuando la casa esta que vimos en la foto en Galveston, muy probablemente la construyó un buen constructor. Alguien que consideró las dificultades que podía haber y dijo, bueno, vamos a invertir en construir un cimiento firme, un buen anclaje para esta casa, tal vez resista una tempestad. Después de esto, el Señor describe lo que es un mal constructor. Continúa en el versículo 49 y dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Es decir, que su meta era construir 4 paredes y un techo. No le preocupaba el futuro, no le preocupaban las tempestades, no le preocupaba la seguridad de la gente que estaría dentro de esas casas, de esa casa, y simplemente construyó una casa. Es muy probable que enseguida de esa casa en Galveston hubiera casas más bonitas, hubiera casas más grandes, hubiera casas más modernas, pero ya no están ahí. Solamente quedó esa casa que construyó un buen constructor. Y un mal constructor es un discípulo desobediente. Dice que en el caso de un discípulo desobediente, el versículo 49 dice que desafortunadamente esta casa sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Un discípulo desobediente está en peligro. Un discípulo desobediente pone en peligro lo que depende de él. Un discípulo desobediente está en riesgo de caer en la vida ante las tempestades. Para concluir, el Señor Jesucristo nos da una aplicación de esta ilustración y nos da una aplicación de alta definición, muy bien definido lo que el Señor nos dice que es la aplicación. Jesús dice que hay 2 tipos de constructores: uno que construye una casa con cimientos firmes y otro que construye una casa sin cimientos, pero ambas casas se ven igual. Incluso la casa sin cimiento puede estar más bonita que la casa con cimiento. Quizá los que construyeron la casa con el cimiento profundo gastaron tanto en los cimientos que la casa quedó muy sencilla en sus acabados. En contraste, el mal constructor, lo que se ahorró de los cimientos, pudo hacer una casa muy bonita en el exterior. Pero cuando viene la tormenta, solo una casa sigue en pie, y es aquella que está sentada sobre la roca firme. Es aquella donde hubo obediencia para construir sobre un fundamento sólido e inamovible. La aplicación es sencilla, ya la dijimos. Hay 2 tipos de discípulos. Cada discípulo construye su vida espiritual. Cada uno de nosotros buscamos el aprendizaje, lo entendemos y lo aplicamos a nuestra vida.
Cada uno de nosotros busca fortalecerse en su vida espiritual. Desde fuera, dos discípulos pueden parecer iguales. Quizá un discípulo puede tener una apariencia más sana que otro. Quizá un discípulo puede tener una apariencia más joven que otro. Pero lo que está dentro no lo vemos. No lo sabremos hasta que venga una tempestad. El autor Carl Ryle dice que donde no existe búsqueda de santidad mediante la obediencia, no existe una verdadera fe en Jesucristo. Vuelvo a hacer énfasis, este pasaje es acerca de tu obediencia a las enseñanzas de Cristo. Este pasaje tiene que ver con tu obediencia por fe a las palabras de Cristo. Así que tienes que saber a partir de ahora, cuando leas una palabra de Cristo en la Biblia, que Él te está llamando a la obediencia. Y que si eres obediente, estás construyendo bajo un cimiento firme, sobre un cimiento firme que te va a dar seguridad en medio de la tempestad. Por decirlo de una manera, un verdadero discípulo obedece a Jesús. Si tiene una fe verdadera, por fe va a obedecer a Jesús. Y el Señor dice algo muy sencillo acerca del discipulado. Que los discípulos la tenemos muy fácil porque solamente tenemos 3 acciones que hacer. Hay 3 verbos involucrados con el discipulado. Dice este pasaje que un discípulo viene a Él, escucha su palabra y las hace. Ese es el discípulo, esa es la vida de un discípulo. Venir a Cristo, escucharlo a Él y hacer las palabras que acaba de escuchar. Es sencilla la vida cristiana, es este proceso. Pero de estos 3 verbos, venir, escuchar y hacer, el importante es hacer, el que la hace. Porque puede ser que tú seas muy bueno viniendo a Cristo, puede ser que seas muy bueno escuchando a Cristo, pero quizá nomás te falta el tercer verbo, hacer las palabras de Cristo. Eso te convierte en un discípulo obediente. Un verdadero discípulo hace las palabras que escucha. Parte B de esta aplicación: un mal discípulo o un falso discípulo no obedece a Jesucristo. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Un falso discípulo se puede ver igual que un verdadero discípulo. O quizá hasta sea más activo, sea más trabajador, sea más elocuente, tenga más conocimiento que un verdadero discípulo. Sin embargo, no está arraigado en Cristo, en la roca firme, y cuando llegan las dificultades, cae. Y hermanos, este mensaje no se trata de preparación para las dificultades. Este mensaje tiene que ver con ser un discípulo que tiene fe en las palabras de Jesucristo, que cree las palabras de Jesucristo de manera que obedece esa palabra tan difícil de asimilar que es: cuando te agredan, pon la otra mejilla. Presta aunque no tengas garantía. Ama aunque a ti no te amen. Depende de una fe en Jesucristo. Concluyendo, hermanos, si profesamos una fe en Jesucristo, debemos preguntarnos: ¿estamos obedeciendo a Cristo? ¿Las palabras que conozco de Él las estoy obedeciendo? ¿O solamente vengo a escucharlas, las escucho, pero no las obedezco? Entonces no estoy siendo un verdadero discípulo. No estoy actuando por fe al creer esas palabras y hacerlas.
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Hermano, si tú sabes que no le estás obedeciendo en algo al Señor, sea en las cosas que llamé yo sencillas o en estas cosas tan difíciles que nos resultan en términos de la conducta humana, puedes cambiar, puedes tomar una decisión de ser obediente por fe, de creer que Él te va a bendecir si prestas sin la expectativa de recibir el pago de lo que has prestado o del favor que has hecho, recibir un pago. Podemos confiar en esto, podemos cambiar y podemos empezar a obedecer al Señor. Si sabes que en algo no estás obedeciendo, Él te puede dar fortaleza y propósito y cambiar de dirección, porque el Señor es especialista en reconstruir cosas, aún en la vida de los creyentes. Él no solamente hace una transformación del no creyente en el creyente, sino que el creyente lo va convirtiendo en una persona a la imagen y semejanza del carácter de Cristo, construido sobre la imagen y semejanza que ya existe de Dios en la persona. Siempre podemos buscar y cavar más para encontrar este cimiento firme. No me refiero a que vuelvas a encontrar al Salvador, sino que encuentres el valor de la obediencia en tu vida cristiana. Quiero terminar hablándoles de esta casa. La historia de esta casa llamó la atención de algunos noticieros y les resultaba inconcebible. Algunos llegaron a pensar que era un fotomontaje, algo falso. Pero investigaron y resulta que esta familia Adams, Pamela y Warren, ya habían perdido una casa en un huracán. En el 2005 perdieron su casa cuando el huracán Rita destruyó todo su vecindario. Sin embargo, ellos estaban firmes en su decisión de seguir viviendo en la playa y compraron una propiedad en Galveston, pero ahora sí sabían que su casa tenía que resistir un huracán. Así que contrataron una persona para que modificara una casa que ya existía y la hiciera resistente a un huracán. Y en el 2008 esta casa resistió el paso del huracán Ike. Hermano, hoy puedes entregar y dedicar tu vida en obediencia por fe a Jesucristo. Hoy puedes reconstruir tu vida bajo el fundamento de la obediencia. Una obediencia que no depende de tu propio esfuerzo, ni de tu capacidad de concentrarte, ni de tu capacidad de enfocarte en algo, sino que depende exclusivamente en la fe que Jesucristo te ha dado. Hoy puedes entregarle a Cristo esa área de tu vida en la que no hay obediencia. Algo de tu conducta, algo que es un reflejo de tu egoísmo, quizá tu ausencia de amor sacrificial, quizá es tu respeto para con tus padres, tu trato amable para con tu familia, o quizá estas cosas que leímos acerca de bendecir a nuestros enemigos. El Señor puede y quiere que tú construyas sobre este cimiento de la obediencia.